Buenas noches amigos y amigas, nuevamente su amigo y servidor, Sergio Logra Escobar. Como les había prometido, hoy voy a charlar esta noche, vamos a hacer una charla sobre los derechos de las víctimas ante el delito y el MP. Y quiero rápidamente, permíteme tantito, comentar lo que yo creo que muchos vivimos todos los días en este mundo tan revuelto y sobre todo en nuestro país, donde la violencia cada día va en aumento y parece que el Estado mexicano es incapaz de contenerla, y eso nos lleva a preguntarnos dónde quedan los derechos de las víctimas, de los ofendidos, cuando a esa persona, a ese sujeto, se le han violentado sus derechos humanos. ¿Qué hacer ante ello? ¿Qué problema nos enfrentamos día a día cuando nosotros como ciudadanos acudimos a las instancias legales correspondientes para que esas instancias correspondientes, llámese Ministerio Público, fiscalías, hagan lo conducente para que quien ha cometido un delito o ha sido o es probablemente alguien que cometió un hecho considerado como delito sea llevado al proceso en el sistema penal acusatorio? ¿Y cuántas veces desgraciadamente así sucede? Cuando uno acude al Ministerio Público, desgraciadamente el agente del Ministerio Público, el licenciado que está ahí, ¿qué nos dice? Lo clásico que yo he escuchado: no, joven, pues lo que viene a presentar su denuncia no procede, no cumple con los elementos para que iniciemos una carpeta de investigación. Yo le sugiero que mejor pues ahí lo deje, vuelva, regrese después, ya cuando tenga cuando ya esté seguro de lo que va a denunciar. Cuando se pretende denunciar una desaparición de una persona, y voy a tocar el caso muy concreto y en particular de una jovencita, lo primero que te dice el MP: no señor, no señor, o señor, dependiendo, pues a lo mejor anda con el novio ahí en la fiesta, pues ni le avisó y anda ahí de canija. O en caso de acoso, violación sexual, ¿qué es lo que dicen? No, de seguro usted lo provocó, mire, pues cómo viene vestida. Pues con ese escotote, ¿cómo no? Estoy hablando como ellos nos hablan. Desgraciadamente el tono, los ademanes no los hago. Pero el ciudadano a veces se ve impotente ante el aparato del Estado, que en lugar de servir al ciudadano que ha sido víctima de un delito, muchas veces se encuentra desanimado, impotente, y decide lo que le sugiere el Ministerio Público: no presentar la denuncia, y el delincuente queda impune. El delito sigue en aumento y el ciudadano seguimos en esta inercia y en esta marea y en esta avalancha de una violencia generalizada, constante en aumento, y que nos da ese mal sabor de boca de impunidad y de impotencia como ciudadanos. Pensemos en nuestras familias, en nuestros hijos. Yo recuerdo hace muchos años, a mí una vez venía en el metro, me sacan el celular del saco, era en centro médico creo, me bajé, dejó de circular el metro, me doy cuenta, me bajo de la estación, pretendo abordar otro medio de transporte. En ese momento me doy cuenta que ya no traigo el celular. Al siguiente día voy al Ministerio Público, presento la denuncia, me la toman, o mejor dicho, la hago por escrito.
me pasan con los policías judiciales, en ese tiempo se les decía así, los policías ministeriales o policías de investigación, me empiezan a hacer una serie de preguntas, pero de repente me doy cuenta que de ser la víctima me convertí en el presunto delincuente, porque me empezaron a agredir, me empezaron a cuestionar, a decirme que yo me había autorrobado o que yo estaba mintiendo en el robo que supuestamente yo había sufrido. Este interrogatorio duró aproximadamente 1 hora. Todavía no era licenciado en Derecho. No sabía cómo se manejaba todo esto. Me cansé hasta que sí, ya les dije, enojado, molesto. Tal vez con miedo, no puedo negarlo, porque uno se ve rodeado de varios judiciales, como 3 judiciales que están interrogando. Los típicos ya sabemos cómo son. Me sentí impotente, pero sí ya molesto y tal vez, como digo, nuevamente reitero, con miedo. ¿Saben qué? Yo quiero mi declaración, que es la que necesito para que el seguro me vuelva a dar el celular, porque es del trabajo, y yo pague el deducible para atender, porque es mi herramienta de trabajo. Me voy. No digo el calvario que sufrí, porque al momento que voy con la compañía de celulares, me dice que faltaba el sello de la copia certificada. Tardé como 15 días porque era vuelta tras vuelta tras vuelta. Lo que querían era dinero. Desgraciadamente también en los ministerios públicos se maneja el mundo de la corrupción. No estoy generalizando, también hay que aclarar, hay grandes elementos dentro de la corporación que han dado la vida por esa ciudadanía, por el ciudadano de a pie, y no hay que dejar de lado eso, ¿no? También hay buenos elementos y hay que reconocérselos cuando alguno de ellos ha muerto en el cumplimiento de su deber, para darnos un poquito de seguridad, crear las condiciones para un mundo mejor. Me gustaría que compartieran todos los que me están viendo a través del Face sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Por favor, los que me estén viendo, con toda confianza, háganlo, se las voy a responder. Y ya entrando en materia, después de comentarles todo esto, voy a empezar con un artículo fundamental, trascendental, que fue reformado en junio de 2011. Es el artículo 1 de la Constitución, donde ya en ese artículo se reconocen los derechos humanos, que es cierto y conocido. En los tratados internacionales ya México había suscrito ese reconocimiento a los derechos humanos, pero no estaban plasmados en nuestra Constitución. Y es a partir de junio de 2011 cuando en el artículo primero, párrafo segundo y tercero de la Constitución, artículo primero, donde se reconoce. Y les voy a compartir esta parte, porque sí considero importante que la tengan. Voy a ver aquí, voy a compartir, permítame tantito. Aquí, école, voy, sean pacientes. Ahí voy. École. Aquí está. Y dice la letra, la parte que quiero leer, que es el párrafo tercero. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que la ley establezca. Entonces, el Estado está obligado a ¿qué? Pues promover los derechos humanos, respetarlos, proteger. Y dentro de las funciones del Ministerio Público está el proteger a la víctima, es cierto, también al imputado, porque existe el principio de presunción de inocencia, bendito derecho que tenemos también. Pero en esta plática me quiero enfocar a las víctimas.
Entonces el Estado, a través del Ministerio Público, está obligado a proteger esos derechos de la víctima. Y ahora voy a pasar a otro artículo importante. Artículo primero, apunten, apréndanselo. La Constitución la tenemos para conocerla. Para ahí es el fundamento donde emanan, nacen la fuente de todas las demás leyes, reglamentos y todo lo que pensemos. Y por lo tanto tenemos que tener el conocimiento básico, no como un abogado, pero sí lo sustancial. Y de aquí me voy a pasar al artículo 20 de la misma Constitución. Les comparto. Ay, ya se me movió, permítanme. Me emocioné, me pasé. Artículo 20. En el apartado C, estoy buscándolo. 20, nuevo, se me movió, voy despacito. Bueno, en el apartado C, donde están los derechos de la víctima ofendido, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre víctima y ofendido. Dice, apartado C del artículo 20 constitucional. ¿Sale? Permítame. Voy. Y dice, fracción primera, recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución, y cuando lo solicite, ser informado en el desarrollo del procedimiento penal. Muchas veces, se los comparto, cuando uno llega al Ministerio Público, en lugar de recibir asesoría jurídica, lo que recibimos son, ¿cómo decirlo? Son motivadores, vamos a decirlo, negativos, contrario a lo que quiere decir motivación, pero vamos a usarlo así, la palabra, como la estoy empleando yo en este momento, para desalentarnos de la denuncia. También es cierto, yo sé, desgraciadamente implementamos un sistema penal acusatorio que no ha rendido los frutos que pensábamos muchos, porque el Estado mexicano, el gobierno, no ha invertido los recursos necesarios. ¿A qué me refiero? Y voy a retomar esta fracción primera del artículo 20. Los ministerios públicos, en serio, tienen una carga de trabajo tremenda, y entonces muchas veces lo que pretenden con este desaliento que le hacen al que va al denunciante de que no presente la denuncia, es porque, oye, tengo 100 carpetas de investigación, yo un agente del Ministerio Público, tengo 100 carpetas, de esas 100 carpetas, 80 están judicializadas y 20 están en investigación inicial tal vez, y eso representa que si tú me vienes y inicio una carpeta, ya tengo 101, y mi horario laboral teóricamente es de 8 horas, y humanamente no tengo la capacidad ni física ni mental para hacerme a cargo de todo eso. Es entendible. Y el Estado mexicano ha dejado de lado esto, y tenemos las consecuencias. No justifico, pero sí es la realidad que vivimos. Por lo tanto, el derecho de la víctima o del ofendido es recibir asesoría, ser informado. ¿Qué derechos tengo como la víctima? Fui víctima de un robo, de una violación, de un fraude, de una agresión. Tengo que saber mis derechos y saber el estado en que se encuentra mi proceso penal, es decir, si se inició la investigación inicial, si hubo testimoniales, si ya entrevistaron a los testigos, en este caso de la testimonial, si hay periciales. Pensemos en un homicidio, la víctima o los familiares del ofendido van a ser los que van a estar en ese momento al pendiente de esto. Dirán, ¿por qué subrayé esta parte y no los demás? Porque casi siempre cuando uno llega no hay esa asesoría. Bueno, la fracción segunda
Coayudad con el Ministerio Público a que se reciban los datos o elementos de prueba con que cuenten. No voy a leer todo esto. Entonces, la víctima puede aportar elementos de prueba. ¿Cuántas veces el Ministerio Público llega a uno? ¿Sabes qué? Mira, tengo un video, tengo fotografías, no te las quieren aceptar. Entonces sabemos, ya con esto ya tienen los elementos, artículo 20, apartado C, fracción segunda, puedo aportar pruebas. Los derechos no se ruegan, los derechos se piden, se exigen con respeto, con firmeza. Fracción tercera, recibir de la Comisión del Delito atención médica y psicológica de urgencia. Desgraciadamente volvemos al mismo punto. Los médicos legistas, hay uno o dos médicos legistas para todas las horas del día, 24, vamos a decir dos médicos legistas, 24 horas del día, vamos a decir 12 horas por 12, pues es mucha chamba para lo que necesitan hacer, pero eso no quiere decir que los exima de responsabilidad a la institución encargada de la investigación, es decir, al Ministerio Público o Fiscalías, y muchas veces la víctima no recibe esa atención médica o psicológica. Pensemos en un secuestro, pensemos en una violación, la urgencia que tiene esa persona para que se le brinde esa asistencia psicológica esencial y fundamental para que se dé, y no la tiene. Y fracción cuarta, que se repare el daño, es decir, si yo sufrí un delito patrimonial, es decir, robo, el que me robó me tiene que reparar ese daño. Me robaron un celular de 2,000 pesos, pues tengo por lo menos que recuperar los 2,000 pesos del valor de ese celular. Si es que ese sujeto ya vendió el celular o quedó dañado, si lo recupero, pues no habría esa reparación de daño en ese punto, pero sí a lo mejor una reparación de daño integral, donde va a haber tal vez si hubo lesiones, gastos médicos, psicológicos, etcétera. Fracción 5, muy importante, a resguardar su identidad y otros datos personales, sobre todo cuando son menores de edad, delitos de violación, trata de personas, delincuencia organizada. Y cuando se pida que esos datos sean reservados, cuando yo estoy en audiencia o llego al Ministerio Público, quiero que esos datos que estén en la carpeta sean reservados. Estoy en audiencia inicial, intermedia o de juicio oral, quiero que mis datos sean reservados por convenir a mis intereses. No sabemos quién esté, como las audiencias son públicas y posteriormente muchos abogados piden material, esos discos los suben a YouTube, Face o lo que tengamos. Pido eso por seguridad. Fracción 6. Solicitar las medidas cautelares y providenciales necesarias para la protección y restricción de sus derechos. Por ahí una amiga me hizo una consulta esta semana, por el motivo por cual también inicié esta charla. Me decía que el Ministerio Público, ellos dijeron, ¿sabes qué? Mi hermana sufrió violencia de su pareja. Esa violencia llegó al grado de que la estaba ahorcando. Y le dijeron al Ministerio Público, oye, quiero que... Pues, tiene miedo, necesitamos que tú des las medidas necesarias para que ella sea protegida. El Ministerio Público no se puede, no podemos dar esas medidas de protección. Mentira, ya lo vieron, fracción 6 del artículo 20, apartado C. Y 7, impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como resoluciones de reserva de no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecho en la reparación del daño. Entonces, como estamos viendo, amigos, sí es importante que sepamos los derechos básicos de la víctima o del ofendido conforme a la Constitución para pedir que ese derecho sea respetado. Y yo creo que cuántas veces, pero ahí creo que vi unos comentarios, te los voy a leer, no se da esto. Voy a entrar, dice,
Aquí Cristian, saludos. Rosa María Ramírez, saludos. Laura Molina, gracias por compartir tus conocimientos. Pues es un placer, gracias. Shaira Mariel Soto enseguida comienza a decir que no es conveniente poner la demanda porque tiene mucho trabajo, como lo no va a servir. Así es, siempre te van a poner trabas. Vuelvo, no justifico, si se entiende por la carga, pero eso no es culpa de nosotros. Sé que tampoco en cierta forma es culpa de ellos, pero es mi derecho a que se haga una carpeta de investigación si fui víctima de un delito. También comenta en el MP que es muy desgastante que uno lleve mucho tiempo para desalentar la demanda. Sí, es un hecho, dependiendo del tipo de delitos, la investigación inicial sobre todo es la que puede tardar. Ya cuando esto se judicializa y estamos en una etapa, en una audiencia inicial, el juez de control determinará cuánto es el tiempo adicional en una investigación complementaria. Y eso ya es otra plática, porque no me quiero adentrar, eso es todo un tema. Pero sí, entonces, sí es importante que no tengamos miedo. Y algo que no quiero dejar pasar, consejo, recomendación, sugerencia. Cuando yo sea víctima de un delito, del delito que sea, acudan con un abogado penalista para que los acompañe a presentar la denuncia, para evitar todo el calvario. Si aún yendo el abogado penalista ponen trabas, se tiene que alzar la voz, el lenguaje que se utilizan en esos lugares es un lenguaje soez, grosero, prepotente muchas veces, porque es la única manera como nos podemos imponer como abogados y podemos dar un buen servicio, podemos hacer que se respeten los derechos de nuestro representado, en este caso la víctima ofendido. Arturo, saludos. Mario Barrientos, saludos. Alma Lozano, saludos. José Luis, saludos, gracias. Si tienen más comentarios, con todo gusto. Ahora les voy a compartir el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí ya lo tengo, voy rápido. Espero que me gustaría que comentaran más, en serio. Cada cosa que vemos. En este capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puse con amarillito el artículo 17, derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. Es en el párrafo tercero, dice: la víctima ofendido tendrá derecho a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento de los términos que la legislación aplicable. ¿Qué quiere decir esto, amigos y amigas? Que desde el momento que yo voy y presento la denuncia por el delito que sea, tengo derecho a un asesor jurídico. Decía en este caso de mi amiga, les negaron, les dijeron que no, que para qué querían un asesor jurídico, que ya ellos estaban, que ellos como Ministerio Público ya estaban haciendo, ya hicieron su investigación, que ya habían judicializado el asunto, que el indiciado estaba ya en el reclusorio, que se esperaran a la audiencia inicial, que se les iba a notificar, y que ya no se metieran en mayores problemas. Ojo, es un derecho, ya lo vimos en el artículo 20, apartado C, ya lo vimos y estamos viendo en este momento, artículo 17, párrafo tercero, es tu derecho, no es algo que el Ministerio Público a ver si quiere, si no quiere, no, es tu derecho. Por eso les invito, les conmino a que cuando vayamos a presentar una denuncia, no vayamos solos. También les recomiendo, en la Ciudad de México, no estoy seguro, pero creo que también en el Estado de México, podemos hacer denuncia en línea en la Fiscalía de la Ciudad de México. Podemos presentar esa denuncia y posteriormente podemos ir al Ministerio Público que nos designen en esa denuncia virtual y ya ir acompañados con nuestro abogado que nos va a asesorar en ese momento. Y si no tenemos los recursos, pues en ese momento podemos, ya con la ayuda del abogado, podemos pedir el asesor jurídico
sin costo, también puede ser un asesor jurídico particular. ¿Qué es mejor, qué es peor? No lo sé. Yo lo único que les puedo decir con la experiencia de que sí hay muy buenos asesores jurídicos públicos, de oficio que le llamamos. Si no tienen los recursos, háganlo. Si pueden, hagan el esfuerzo, paguen un abogado particular para que sea su asesor jurídico y los acompañe durante todo el proceso. Por aquí estoy compartiendo el artículo 108. Creo que lo están viendo, díganme si lo están viendo. Y aquí aquí Gerardo, Carmen, Francisco, Víctor Hugo, dice Gerardo, y cuando los MP no permiten ver la carpeta de investigación para poder dar contestación, ¿qué procede? Mira, en el artículo 20, apartado C, ya leí, es tu derecho a que seas informado y que seas coadyuvante del Ministerio Público. Hay un momento procesal para ser coadyuvante del Ministerio Público, en ese momento de la denuncia no puede ser, sería en la etapa intermedia cuando te haces coadyuvante del Ministerio Público, pero es tu derecho que no se te puede, el Ministerio Público no puede negarte a que tú veas la carpeta de investigación. Tú no vas a contestar como ofendido, como víctima, no vas a contestar. En el caso del indiciado, su abogado defensor tendrá principio de contradicción, presunción de inocencia, igualdad procesal, tendrá que en este momento, pues si está en sede ministerial, pues hacer su trabajo, defender a su representado en el caso del indiciado, el que probablemente cometió un hecho que puede ser constituyente de un delito, lo defenderá. Tú como víctima tienes el derecho de ver la carpeta, de pedir en ese momento a tu asesor jurídico para que él te asesore y él se imponga ante el Ministerio Público para que tú puedas ver la carpeta de investigación, qué antecedentes de investigación tienen en ese momento y tú poder saber el estatus que se encuentra esa investigación inicial. Sí, mi estimado Gerardo, y si no, pues nuevamente dime y con gusto contestamos tu pregunta, pero creo que en el artículo 108 nos señala, para efectos de este código, se considera víctima del delito el sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Punto. Asimismo, se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción o omisión prevista en la ley penal como delito. Ejemplo, para que quede claro. Yo, Sergio Loera, tengo un auto, lo doy en Uber, el chofer lo está manejando mi auto, sube un pasajero, lo contactan a través de la app o de la aplicación, va al lugar donde quedó con el que lo solicitó, lo sube, pero resulta que es un asaltante, lo encañona, lo amaga con la pistola, le da sus cachetadas y con la pistola, ya dije, hay agresiones, hay lesiones físicas, le quita el coche, antes de quitarle, de dejarlo, ve que trae tarjeta de crédito y de débito, entra al internet, compra con la tarjeta de crédito porque le dice que le dé la contraseña, le vacía la tarjeta de crédito, de débito, perdón. ¿Quién es la víctima y quién es el ofendido? ¿El chofer de Uber o yo que soy el dueño de Uber? ¿Quién es el que resintió y fue sujeto en ese momento del delito directamente? El chofer de Uber. En este caso, el que está manejando mi auto. Esa es la víctima. El ofendido. ¿Quién es el sujeto que tutela el bien protegido? Mi auto. Yo, Sergio, soy el ofendido. Pensemos en otro caso donde puedo tener la calidad de ambos. ¿Sale? Un robo. Soy víctima y ofendido. Porque es un delito patrimonial. Me quitaron. El bien protegido es el patrimonio. Es decir, mi celular, mi cartera, mi dinero, mis posesiones. Yo soy el tutelar de ese bien y soy ofendido y a la vez soy víctima. Espero que con los ejemplos haya quedado claro y si no,
díganmelo. ¿Vale? Bueno, ahora sí, entremos en materia con el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí lo voy a poner. Espero que se esté viendo. Y dice, en el procedimiento previsto en este código, la víctima u ofendido tendrá los siguientes derechos. Ya vimos en el artículo 20, apartado C. Ahora en el código, en el artículo 109, apúntenle, apréndanselo, ahí ténganlo. Si van en su coche, un post-it donde pongan derechos, artículo 20, apartado C, de la Constitución. Artículo 109, Código Nacional de Procedimientos Penales, que vamos a ver. Saludos, Isa Cano, gracias por verme. Fabi, hola, Bedaño, gracias. Fracción primera, decía, a ser informado de los derechos que tiene a su favor y que le reconoce la Constitución. Ley fundamental, la Constitución, tratados internacionales. Fracción segunda, que el Ministerio Público y sus auxiliares les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados como legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia con la debida diligencia. Muchas veces son violentados sistemáticamente estos derechos cada vez que la víctima quiere presentar esa denuncia ante el Ministerio Público. Por eso es importante que nosotros conozcamos estos derechos, por lo menos en lo básico. Y enfatizo y repito y reitero, asesórense por favor con un abogado penalista. Yo sé que a veces pensamos que somos médicos cardiólogos y hacemos cirugías del corazón a pecho abierto y tenemos el temple para hacer este tipo de operaciones, pero cada quien es diferente en su ámbito profesional. Cuando eres víctima de un delito, serás muy de temple como médico, cirujano, como ingeniero, lo que pensemos. Pero ya cuando somos víctimas de un delito, no tenemos en ese momento, nuestra cognición pierde, nuestras emociones, sentimientos, miedos afloran y no sabemos cómo actuar. Desconocemos las leyes, la manera que nos trata el MP, entonces somos vulnerables. Por eso acudan con un asesor jurídico, con un abogado, para que los apoye en esto. 3. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo o del sexo que la mitad elija. ¿Se acuerdan que el año pasado, con la muerte de Abril y otras mujeres en la Ciudad de México y el Estado de México, estuvieron las manifestaciones feministas, hicieron destrozos, todo eso, que no estoy de acuerdo, eso es vandalismo, no confundir. Legítimo el derecho de exigir justicia, ya basta en contra de la violencia con la mujer, por ahí compartí un video el año pasado. Y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, hizo unos puntos y puso en cada ministerio público un escritorio verde donde iba a ser una mujer ministerio público para atender todos los delitos de violencia contra la mujer y delitos sexuales contra la mujer. Y hoy, a junio 2020, he ido a 3 ministerios públicos. Están abandonados los módulos de atención a las mujeres por delitos de violencia o de delitos sexuales contra la mujer. Lamentable, decía el caso de mi amiga, ahí está el caso. Su hermana fue, los atienden hombres en su mayoría, insensibles, no sé qué más decir. A veces no les dan la atención médica. En esta fracción tercera te señala: cuando así lo requieran y recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica de urgencia, así como la asistencia jurídica a través de un asesor jurídico. Volvemos a decir la importancia de un asesor jurídico de oficio, público o particular,
Y no se está dando, se está sistemáticamente, y esto en todo el país, violaciones de los derechos de las víctimas, del ofendido, hombres o mujeres, y en este caso, aplicando lo que es la violencia de género y el protocolo de atención de violencia de género, se está dando esta violación una y otra y otra y otra y otra, y por desgracia no vemos que esto esté cambiando. Gracias Panmares, Angélica Sánchez, Alberto González, CP de Aliaga, Elías Santiago, Eleazar, Miguel Ángel López, Rogelio. Gracias a todos. Entonces, hay que empezar a aprender cuáles son nuestros derechos para poderlos exigir. Si yo no sé cuáles son mis derechos, va a ser muy difícil. Y el Ministerio Público, constato, no nos está haciendo la tarea fácil, los abogados. Pues no, mucho menos al que va a presentar la denuncia. Fracción cuarta, a comunicarse inmediatamente después de haber cometido el delito con un familiar e incluso con su asesor jurídico. Importante, su derecho a llamar. Mamá, papá, si es menor de edad, mamá, papá, tío, abuelita, ven, mira, fui acosada, no espero que nunca pase eso del acoso, de una violación, de un secuestro. Vengan, necesito, porque estamos vulnerables, estamos sensibles, no sabemos qué hacer, menos un menor de edad. Pedir ese asesor jurídico para que desde ese momento, ese instante, tengamos esa asesoría adecuada. Fracción 6. Hacer tratado con respeto y dignidad. Vuelvo a lo mismo. No, señor, mire, pues si más viene, mire, qué vestido tan corto, ese escote. Mire, viene pintada como, voy a decir la palabra, perdón, pero así se maneja el lenguaje. Viene pintada como prostituta, como piruja. Así se las gastan los agentes del Ministerio Público. Y están violentando un derecho del 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del 20 Constitucional a ser tratado con respeto y dignidad. No importa orientación sexual, religión, afinidad política, color de piel, lenguaje, nada. Se llama discriminación y están violentando este derecho a la dignidad. Es un derecho humano que ya vimos conforme al artículo 1 constitucional, que las autoridades están obligadas a respetarlos, protegerlos y hacerlos valer. Fracción 8. A recibir tratos sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que su protección de sus derechos se hagan sin distinción alguna. Y desgraciadamente, Fernando Pantoja, Alberto, saludos. Desgraciadamente, yo veo cada vez que esto vamos como los cangrejos hacia atrás, o como la tortuga muy lento. Fracción 9. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita, imparcial respecto a denuncias o querellas. Fracción 10. A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Fracción 11. A recibir gratuitamente asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento. Aquí, derechos humanos, interpretación principio de pronombre por persona. Aquí no necesitamos un traductor, necesitamos un intérprete. Un traductor no nos sirve. Está mal esta fracción. Debe ser un intérprete. Intérprete, la diferencia entre traductor es el que utilizamos para que nos traduzca del inglés al español algo, del francés a eso. Pero estamos hablando de que en nuestro país hay diferentes lenguas, hay náhuatl, mixteco, zapoteco, y no solamente es decir qué quiere decir, porque el contexto, las costumbres, tradiciones, usos y demás pueden hacer la diferencia. Un intérprete está capacitado para saber las cuestiones culturales, sociales, idiosincrasia, religión de las etnias de nuestros hermanos de los pueblos originarios, y por eso es importante un intérprete. Un traductor nunca va a saber eso, y puede ser que lo que nos esté diciendo sea totalmente aberrante y contradictorio a lo que queremos llegar. Fracción 12. Creo que ya aquí los dejé, ya me emocioné, no le estoy diciendo, y me voy a saltar
porque quiero ver esto. Fracción 15, a intervenir, y está en amarillo, en todo el procedimiento. Por ahí Gerardo me preguntaba, por sí es mi derecho a intervenir en todo el procedimiento como víctima ofendido, o a través de su asesor jurídico, conforme a lo dispuesto de este código. Entonces, es mi derecho a ver eso. Fracción 16, a que se provea protección cuando existe riesgo para su vida e integridad personal. Imaginemos violencia intrafamiliar, como le decía de la hermana de mi amiga, fue violentada, tentativa de homicidio, yo lo diría, estaba aquí del cuello tomada, no podía respirar, marcas en el cuello. Si no llega el familiar y los policías que tuvieron que encañonar al tipo para poder, ¿qué hubiera pasado? La mata, así de sencillo. Y todavía tienen el descaro los policías del Ministerio Público de decirle, oiga, pues yo sé que está en el reclusorio por la pandemia, pero una vez que se inicie esto, es un delito que no amerita prisión preventiva. Si el defensor es bueno y hace bien su trabajo, puede este indiciado, esta persona, perdón por la expresión tipo, esta persona, el indiciado, de seguir el proceso en libertad, y estaría en riesgo la integridad de la persona que sufrió violencia intrafamiliar. Y por eso esta parte, fracción 16, dice que es un derecho a la protección para su vida o integridad personal. Mal por el Ministerio Público, y desgraciadamente así sucede. Me salto a la fracción 19, no porque no sean importantes las demás, pero que quiero tocar otras cositas. Solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. Seguridad. Oye, ¿sabes qué? Quiero que lo restringas, que se acerque a mi domicilio, a que, ¿sabes qué? En este momento, él no está, mira, me golpeó, me hizo todo esto, él está en mi casa, no se quiere salir, es mi esposo, concubino, pareja, lo que tú quieras, no importa si es pareja del mismo sexo, de diferentes, no importa. Te tienen que lo tienen que quitar de ahí, de tu domicilio, mandarte un albergue, poner un policía, una patrulla, alguien que te esté brindando esa protección necesaria. ¿Sale? Y ahorita quiero rapidísimo irme a la Ley General de Víctimas. Preguntas, comentarios. Aquí creo que ya no hay. O espero que nunca hayan sido víctimas de nada de esto, porque no hay preguntas. Pero sigamos. Esta ley establece los derechos de las víctimas, y es importante que la conozcan. Cada entidad federativa también tiene la local, y es importante que... Espérenme, me equivoco. Yo estoy aquí. Espérenme tantito. Ay, espérenme. Aquí. École, ya. Es que por acá estoy trabajando también con la tableta y con la computadora. Entonces, artículo segundo. ¿Cuál es el objeto de la Ley General de Víctimas? 1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición, y todos los derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados internacionales, derechos humanos en los que el Estado mexicano es parte, y demás instrumentos de los derechos humanos. Y me voy al artículo 4 para que lo vean. Y aquí nos dice, artículo 4, se denominarán víctimas directas aquellas personas que hayan sufrido algún daño, menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y ahora me voy, es todo un tema, en verdad, pero ahorita me voy a la ley. Aquí, perdón, creo que no les mostré. Aquí les muestro el artículo 4. Y ahora sí, me voy a la ley general de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Hay una ley que las protege a las mujeres. Impartición de justicia con perspectiva de género, le llamamos hoy. Y cuando nos referimos a perspectiva de género, no estamos diciendo que se enfoque a la mujer. Es algo que el movimiento feminista ha distorsionado un poco. Voy a poner un ejemplo, que no es materia penal, pero es materia civil. Pensemos un divorcio. El padre pide la custodia de los hijos, y cuando hay perspectiva de género, impartición de justicia con perspectiva de género, dice, hombre y mujer son iguales ante la ley, le puedo dar la custodia al hombre. Si fuera así como el movimiento feminista ha querido verlo, pues dirían, pues la mujer tendría que tener. Perspectiva de género es ver en igualdad y equidad las cosas. Y aquí quiero, en esta ley de violencia de la mujer, déjenme rápido, aquí lo están viendo, violencia contra la mujer, psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualquier otro tipo de violencia. Es grave la violencia intrafamiliar porque a veces el miedo en las mujeres lleva a no denunciar, la promesa de que va a cambiar, las trabas que pone el Ministerio Público y el fenómeno de Estocolmo, ¿no? La codependencia, el me golpea, pero lo necesito, me maltrata, pero lo necesito, me humilla, pero lo necesito. Por eso, un derecho de las víctimas, en el caso de las mujeres, y en general, pero enfatizando a las mujeres, es asistencia psicológica para que la mujer se dé cuenta de que ha sido víctima y se quite esa culpa de, es que yo a lo mejor no hice bien esto, es que yo lo provoqué, es que yo esto. Entonces tenemos que tener esa noción y acudan a las instancias que hay en las diferentes dependencias de gobierno para que puedan estar ahí apoyándolas. Y bueno, entonces creo que es importante. Voy a dejar de compartir ahorita. Voy a dejar de compartir aquí. Dejen veo para que me vean nuevamente. ¿Qué les puedo aconsejar? Hay que tratar de conocer nuestros derechos. En primer lugar, los que están consagrados en la Constitución. Después en las leyes. No tengamos miedo. Controlemos nuestro miedo. Si vamos a ir si hemos sido víctimas de un delito, pidamos que nos acompañe un abogado penalista. Si estamos en el Ministerio Público, exijamos un asesor jurídico si no tengo los recursos. Exijamos que nos permitan ver la carpeta de investigación. Y pidamos el acompañamiento de un familiar. Es algo, yo les aconsejo, muy necesario. Porque estamos tan vulnerables, tan temerosos, tan sin saber qué hacer, tan nublados de razonamiento, que es necesario que alguien nos acompañe. No sé si hay preguntas, comentarios ya para despedirme. ¿Ya nadie? Bueno, parece que ya no hay comentarios. Si llegara a haber un comentario adicional, con todo gusto lo contestaré posteriormente. Trataré poquito a poquito ir también compartiendo estos tipos de temas
yo postulo en las dos materias que se dicen de derecho las más difíciles, las más duras, la materia fiscal, la materia penal. El miércoles tendré ahí una audiencia virtual donde solicitamos un procedimiento abreviado. Ya les platicaré que es un procedimiento abreviado de un delito de robo. Ya después les platicaré, y si puedo compartiré la audiencia como tal. Cualquier duda que tengan, comentario, con todo gusto. Ahí en pantalla están viendo mi número. Si son víctimas de un delito, no duden. Los abogados como los médicos tenemos el horario abierto en la cuestión penal para atender los llamados de nuestros clientes o representados. Y bonito fin de semana, diviértanse, pásenla bonito. Aquí en Ciudad de México dicen que ya la semana que entra va a haber semáforo naranja. No bajar la guardia, precaución, salir con confianza, sin miedos, con cubrebocas, guantes si es necesario, gel, lavarnos constantemente y tranquilidad. Gracias, bonita noche, bonito fin de semana, Dios me los bendiga, un abrazote, bendiciones.